durante los procesos de digestión de los azúcares se producen dos sustancias importantes que son la glucosa y el glucógeno. Entonces, en esta primera parte, pues vamos a hablar, digamos, de las rutas metabólicas que están relacionadas con esos procesos. Entonces, tenemos la glucólisis y tenemos la gluconeogénesis. O sea, estas son, digamos, las rutas metabólicas que están implicadas en el proceso de gasto o producción de energía a partir de la glucosa y cómo, digamos, se puede producir glucosa a partir de unas fuentes distintas al glucógeno o distintas al alimento. Entonces, bueno, primero les voy a explicar como en términos generales qué significan cada una de estas palabras y luego entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Por hoy, solamente, o sea, les explico qué significan las 5 y entramos a profundidad a hablar de la glucólisis y de la gluconeogénesis. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Yo les había dicho, cuando estábamos hablando acá de las fases metabólicas, que la terminación lisis se refería al catabolismo, o sea, degradación. Y el sufijo génesis se refería a una ruta que era anabólica, o sea, de síntesis. Entonces vamos a ver eso ya como en la práctica. Entonces aquí habla glucólisis. Entonces, esta ruta es una ruta catabólica. Entonces ahí vamos a hablar de degradación de ¿quién? Del glucógeno. Entonces, la glucólisis, en términos sencillos, es la degradación de la glucosa. O sea, en ese proceso de glucólisis, la glucosa se degrada. De glucosa, ¿listo? Ahora tenemos el otro proceso. El otro proceso se conoce como gluconeogénesis. Entonces, este gluco es de glucosa. Neo quiere decir nuevo. Y génesis quiere decir generar, sintetizar, producir. Entonces, esto es producción de glucosa a partir de una fuente nueva, ¿sí? Entonces, en la gluconeogénesis se sintetiza glucosa. Bueno. No sé por qué. Bueno, tenemos la otra palabra, tenemos la otra ruta metabólica. Glucogenogénesis. Entonces esa glucogenogénesis quiere decir que es la síntesis del glucógeno. O sea, en la glucogenogénesis se sintetiza glucógeno, ¿sí? Eso es lo que significa síntesis de glucógeno. No sé por qué me pone eso así. Y la glucogenólisis, ¿qué será la glucogenólisis? La glucogenólisis es lo contrario de la glucogenogénesis, es la degradación del glucógeno. Y la vía de las pentosas monofosfato es la síntesis de nucleótidos a partir del azúcar. Entonces ahí ya definimos esas palabras en términos muy sencillos, ¿sí? O sea, ahí dimos unas definiciones muy básicas de lo que significa cada una de las palabras. Entonces, glucólisis, degradación de glucosa. Gluconeogénesis, síntesis de glucosa a partir de una fuente no glucosídica. Glucogenogénesis, síntesis de glucógeno. Y glucogenólisis, degradación de glucógeno. Y la vía de las pentosas monofosfato, pues es síntesis de nucleótidos a partir de glúcidos. Entonces, la vía que yo les, o sea, las dos vías que yo les voy a explicar hoy es la de la glucólisis y la de la gluconeogénesis, ¿sí?
Entonces ahora vamos a ver este gráfico que dice acá metabolismo de los carbohidratos. Entonces miremos la parte del centro. En el extremo superior encontramos la glucosa y en el extremo inferior vemos que hay otra palabra que dice piruvato. Entonces, cuando la reacción comienza a partir de glucosa, seguimos la flecha azul, entonces la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato y luego la glucosa 6-fosfato se convierte en piruvato, estamos hablando de glucólisis. Entonces, la glucólisis consiste en degradar la glucosa, degradar una molécula de glucosa y convertirla en 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Durante ese proceso se generan se gastan 2 ATPs y se generan 4 ATPs, o sea que el gasto neto son 2. O sea, la ganancia allí son 2 ATPs en ese proceso de glucólisis. Ahora, en algunos momentos, en casos de de inanición extrema o de ayuno extremo, se produce la ruta reversa, que es la que está señalada con flechas rojas, que es cuando a partir de piruvato se genera glucosa 6-fosfato y a partir de la glucosa 6-fosfato se produce la glucosa. Ese proceso se llama gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, la glucólisis es el proceso catabólico cuando se degrada la glucosa en piruvato. Y el proceso inverso se llama gluconeogénesis, que es un proceso anabólico a través del cual, a partir del piruvato, se producen una molécula, o sea, a partir de 2 piruvatos se produce una molécula de glucosa. Ese proceso metabólico está dado por las siguientes reacciones químicas que ustedes ven allí en pantalla. Esas reacciones, o sea, estas reacciones ocurren en 2 sentidos. Entonces ya les voy a explicar. Entonces me confirman ahí si están viendo la, la ventana del Paint. Sí, profe, ahí se ven. Bien. Entonces tenemos lo siguiente. En estas reacciones, lo que tenemos aquí es que son los pasos de la glucólisis. Entonces, como les había dicho, la glucólisis es una ruta degradativa y esta ruta degradativa está formada de varias reacciones, porque esto es una ruta metabólica y todos los que vemos allí son los diferentes precursores y los diferentes sustratos o productos que se van generando en cada una de las reacciones. Entonces, por ejemplo, cuando se convierte o cuando se pasa de glucosa y se convierte a glucosa 6-fosfato, ahí ocurre una reacción química. Y esa reacción química pues está mediada por una enzima. Y aquí, como podemos ver, entra una molécula de ATP y sale una molécula de ADP, ¿sí? Y esa reacción pues está mediada por una enzima. Lo mismo acá, este producto que se generó en esa primera reacción, entonces se va a convertir en el sustrato para la siguiente reacción, y es cuando la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Aquí ustedes pueden notar que aparecen 2 flechas, entonces vemos que las flechas van en un sentido y la otra va en el sentido opuesto. Cuando nosotros vemos ese tipo de representaciones, lo que está queriendo decir allí es que esa reacción es reversible, o sea, puede ir glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato o de fructosa 6-fosfato a glucosa 6-fosfato, ¿sí? Pero deben saber que esas reacciones no ocurren de manera simultánea.
¿sí? O sea, cuando está activa una ruta metabólica o cuando está activa una dirección. Entonces, por ejemplo, que estamos diciendo que la reacción va en este sentido, entonces cuando ella va en este sentido, el otro sentido, el otro lado de la reacción, o sea, este sentido debe estar inactivo, porque ella no puede estar corriendo en los dos sentidos al mismo tiempo, ¿sí? O es una o es la otra. Entonces, cuando está activa de glucosa a piruvato, entonces estamos hablando que es la ruta catalítica la que está activa en ese momento. Entonces, hasta aquí tenemos que se está generando pues la segunda reacción, que es cuando la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato. Luego esa fructosa 6-fosfato se va a convertir de fructosa 6-fosfato, se va a convertir a fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió allí? Que esa fructosa fue fosforilada, o sea, ya tenía un fosfato y lo que se le hizo fue añadirle otro grupo fosfato. Entonces aquí era lo que me preguntaba un compañero, si, si esta ruta es divergente, porque yo no considero que sea divergente, porque es que resulta que en este punto la fructosa 1,6-bifosfato se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y se convierte en dihidroxiacetona fosfato. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Esta ruta, yo voy a mirar las preguntas del chat. Esta ruta iría continua, ¿sí? Con el gliceraldehído 3-fosfato se irían produciendo los demás precursores hasta llegar a piruvato. Pero esta otra ruta requiere de un paso de más, porque ese dihidroxiacetona debe convertirse en el digliceraldehído 3-fosfato, que es este mismo, ¿sí? Entonces es como si a partir de una molécula